contigo quiero estar de noche y de día. Me guías a la verdad y restauras mi vida. Eres tú mi sanador, el anhelo de mi corazón. Hola, ¿qué tal? Qué gusto compartir con usted como todas las semanas en su programa El Poder del Espíritu. Hoy, como todas las semanas, con un tema súper interesante, un tema en el que vamos a aprender mucho. Yo no sé si en algún momento usted está pasando por alguna situación difícil y usted dice, puña, es que estoy como en guerra, qué difícil, es que estoy pasando una situación que es tan dura que a veces uno quisiera como descansar, y no es descansar, como renunciar a todo, ¿verdad? Porque a veces uno siente que entre más pasan los días, más difícil se pone la cosa. Y el Señor nos dice que Él libra nuestras batallas y que iremos de victoria en victoria, pero para poder obtener una victoria vamos a tener que enfrentar una batalla, vamos a tener que enfrentar situaciones. Él nos va a dar siempre la respuesta. Él siempre nos va a dar el cómo salir de esto, la respuesta a esta situación que tal vez estamos enfrentando, pero para eso es necesario buscar de Él. Dice el Salmo 144:1, bendito sea el Señor, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Y hoy, para poder desarrollar este tema, nos acompaña la pastora Nela Ramírez. Hola, pastora, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Xochitl? Muy bien, usted, gracias por estar hoy con nosotros. Feliz, como siempre. Ay, qué bueno. Estoy aquí, es un privilegio y un deleite poder compartir con usted y con todos los que nos miran. Pues igualmente, y sobre todo con un tema como este, que bueno, es un tema muy fuerte porque a todos nos gusta tener el trofeo, pero a quién le gusta tener que enfrentar las batallas, ¿verdad? A casi nadie le gusta esa parte que nos hace salirnos de nuestro espacio de confort. Exactamente. Pero yo sé que el Señor la manda con autoridad a hablar sobre este tema. Así es. Pues tenemos que entender, Xochitl, que hablamos como creyentes, ¿verdad? La lucha que libramos en este mundo de aflicción. O sea, el mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y hay una cita clave muy específica para este tema que está en Efesios 6:12, que dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, nuestra lucha es contra un mundo espiritual, no contra personas. Pero como a veces tenemos una situación por ejemplo, con el esposo, con el papá, con un hermano, porque generalmente cuando a uno más le duele o más le preocupa, es cuando nos enfrentamos con alguien que nosotros queremos, o cuando la situación tiene que ver con esa persona que uno ama. Exactamente. Pero ¿cómo sabemos que que no son ellos, sino que son potestades? Exactamente, entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser conocedores de la palabra, Xochitl, porque en la palabra no tenemos toda la enseñanza y toda la estrategia para poder vivir. Por eso yo le decía, ese tema se desarrolla cuando, o sea, en ese momento tenemos conocimiento de esto, ¿verdad? Y este programa para eso es, para dar conocimiento a los televidentes, ¿verdad? A las personas que nos están escuchando, de cuál es el movimiento que se da espiritualmente y cómo tenemos que enfrentarlo. Cuando estamos viendo a un esposo, a hijos, que generalmente, como dijiste, son las personas que más nos hieren porque son las que más amamos, si nosotros las miramos desde el punto de vista secular, ¿verdad? O natural, pues nos vamos a enfrentar con ellos. Y ahí es donde vienen las peores guerras, que son las que se libran en los hogares. Pero cuando ya viene un conocimiento espiritual de lo que es la palabra, nos damos cuenta que no es con ellos que tenemos que pelear, sino que tenemos que pelear contra un mundo espiritual, que es el que se está moviendo hoy en día para destruir el vínculo familiar. Porque ese es el blanco del enemigo, Xochitl. Los hogares, destruir los las matrimonios, familias, los hijos. Sí, así es. Muchísimas veces escucho personas que me dicen, ay, Xochitl, es que estoy viviendo X situación con mi hijo, mi hija o mi esposo y yo ya no sé qué hacer. Y a veces uno les dice, tenga paz, el Señor está en control. Ore,
y luego vienen ellos y le dicen a uno, el problema es que cuando yo le hablo de Dios, cuando yo le digo que las cosas tienen que ser diferentes o algo así, se levanta contra mí con ira. Y dice, a veces siento que más bien que la atmósfera se pone todavía más tensa. Exactamente. Y dicen, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Y muchas veces dicen, entre más oramos, más complicada se pone la cosa. Exactamente. Y de hecho es así, Xochitl. Yo creo que más que hablar con las personas, o sea, más que aconsejarles, más que sermonearles, más que decirles lo que tienen que hacer, nuestra lucha tiene que ser en el secreto con el Señor, Xochitl. Cada vez que yo vengo a ese programa siempre me enfoco mucho en lo que es el secreto, en la intimidad, porque ahí es el campo de batalla que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces no es convencer nosotros a las personas, sino hablar con el que puede convencer los corazones de ellos, que es el Espíritu Santo, que es el que va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, dice la palabra. Entonces tenemos que irnos a la fuente certera, que es la que va a llegar a los corazones de ellos y va a lograr convencerlos. Entonces, más que hablar, más que enfrentarnos a una conversación con las personas que tenemos un conflicto, creo que es buscar un tiempo propicio con Dios y hablarle de nuestro conflicto para que Él venga a solucionarlo. Para que Él saque bandera por nosotros. Exactamente. Ok, vamos a ir al primer corte y ya casi regresamos. Los voy a dejar con un lindo video que es un testimonio también que sé que les va a tocar las fibras más sensibles de su corazón. Ya casi regresamos. Una profesora en clase le preguntó a sus alumnos, dígame dónde queda el infierno. Y hubo un momento de silencio en aquel salón. No había respuesta para la pregunta, nadie habló, porque los niños estaban muy pequeños. Pero de repente una pequeña levantó la mano. Su vestido estaba remendado, con sus zapatos rotos una lágrima brotó. Con sus ojitos tristes ella vino y respondió, allá en mi casa donde queda el infierno. Porque mi papá cada noche viene borracho a la casa a maltratar a mi mami. Yo la veo llorar, yo la veo sangrar por esas heridas que sus golpes le hacen. Mi hermano mayor un día se marchó preso de la droga a vivir a la calle. El infierno yo lo conozco bien, queda allá en mi casa y de mi casa no sale. El hambre vive allá en mi casa. Ayer de tarde no cené, no hubo comida en la mañana, vine al colegio sin comer. El infierno queda en mi casa, allá no quisiera volver. Yo no conozco la esperanza y el dolor me mató la fe. Y la profesora lloró, en el salón todos lloraron con ella. La profesora abrazó a la pequeña, esa respuesta le tocó el corazón. Por eso escribí esta canción, un testimonio que toca las entrañas. A mí esta historia me hizo un nudo en el alma, a mí esta historia me inspiró esta canción. Esa misma profesora ya después de algunos años, en otra ciudad y otro colegio, una pregunta similar hizo en aquel salón, ¿dónde queda el paraíso? Digan por favor. Pero otra vez todos hicieron silencio. De pronto se levantó una niña y pidió la palabra, el paraíso queda allá en mi casa. La profesora de inmediato la reconoció, aquella niña que hace tanto tiempo la marcó. Hablaba diferente, estaba cambiada. El infierno ya
no queda en mi casa, porque mi papá se encontró con Jesucristo. Por eso en mi hogar hay felicidad, y mi hermano hoy en día no es un drogadicto. No ha vuelto a llorar más nunca, mamá, porque los golpes se han transformado en caricia. Yo puedo cantar de felicidad, porque Jesucristo ha bendecido mi vida. El hambre se fue de mi casa, ya no hay miseria ni escasez. Jesús me llenó de esperanza, su mano me enseñó la fe. El paraíso está en mi casa, doy testimonio que así es. La mano eterna me acompaña, el mal se ha convertido en bien. Y la profesora lloró, pero este llanto mezclado con sonrisa. La niña la abraza y le obsequia una Biblia, y le habló tan bonito de mi Señor. Y la profesora aceptó a Jesucristo como el guía de su vida. El Dios del cielo le salvó a su familia, y a mí Jesús me regaló esta canción. El hambre se fue de mi casa, ya no hay miseria ni escasez. Jesús me llenó de esperanza, su mano me enseñó la fe. El paraíso está en mi casa, doy testimonio que así es. La mano eterna me acompaña, el mal se ha convertido en bien. El hambre se fue de mi casa, ya no hay miseria ni escasez. Jesús me llenó de esperanza, su mano me llenó la fe. Contigo quiero estar de noche y de día. Me guías a la verdad y restauras mi vida. Eres tú mi sanador, el anhelo de mi corazón. Mi vida es como la de muchas personas. Al igual que usted, me preocupo por mi familia. Estudio para ser mejor cada día. Y además mi trabajo me hace sentir orgulloso de servir a mi país. Somos personas como usted. Únete ya a nuestra gran familia. Fuerza Pública de Costa Rica. Orgullo de servir. Nuestros mares. Muchas veces vemos solo la superficie, sin imaginar toda la vida que hay bajo el agua. Y no se trata de lo que hemos hecho, se trata de lo que podemos hacer para que niños y niñas como yo y futuras generaciones podamos seguir disfrutándolo. Necesitamos un mar de firmas para apoyar las políticas de pesca responsable en Costa Rica. Únete a los esfuerzos de FECOP, necesitamos pescar tu firma. Encuéntranos en Facebook Pesca Responsable. Con el apoyo del MINAED. Contigo quiero estar de noche y de día. Me guías a la verdad y restauras mi vida. Eres tú mi sanador, el anhelo de mi corazón. Gracias por continuar con nosotros. Nela, ahora sí, vamos al punto. ¿Cómo librar una batalla? Okay. Ahorita cuando estábamos abriendo dijimos, ok, tenemos
que ir a ese cuarto de guerra. No son ellos los que vienen contra nosotros, sino que eso es una situación espiritual. No tenemos que creer que son ellos los que vienen directamente contra nosotros, sino que son espíritus y que vienen a librar una batalla. Por lo mismo, tenemos que buscar al Señor en ese cuarto de guerra y pedir dirección para saber cómo tenemos que actuar y que Él nos dé la dirección. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo librar la batalla? Ok, la palabra dice que las armas de nuestra milicia, o sea, las armas de nuestra guerra, no son carnales, o sea, no son humanas, no son estrategias humanas, no son planeamientos humanos, sino que dice que son poderosas en Dios para destruir las fortalezas, ¿verdad? Lo que se mueve en los hogares hoy en día que genera tanto conflicto o en los matrimonios son fortalezas, son cosas fuertes que no se mueven, o sea, que son difíciles de destruir, ¿verdad? Pero hay algo muy importante que debemos enfatizar en esta tarde, que Dios nos ha dado armas. ¿Cuáles armas tenemos? ¿Verdad? Entonces, dice la palabra en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios es la espada. O sea, una espada que dice que es más cortante que espada de doble filo. Ahora, me enfoco tanto en lo que dice la palabra de Dios es viva y es eficaz, Xochitl. Entonces, a veces nosotros somos necios, ¿verdad? Y pensamos que tenemos una eficacia por sí mismos, y eso es una mentira, es un engaño. Lo que tiene eficacia en realidad es la palabra de Dios, ¿verdad? Hay más de 33,000 promesas en la palabra de Dios que son para nosotros, pero nosotros nos tenemos que apropiar de la palabra. La palabra misma dice, no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores. Entonces, si dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, no solamente es para que yo recite un versículo bíblico o para que yo le hable al enemigo con la Biblia, sino para que yo la viva, para que yo me deje guiar por la palabra de Dios, para que yo obedezca, ¿verdad? Entonces, no es en leer solamente, no es en escudriñar, sino en obedecer y caminar de acuerdo a la palabra, donde nosotros nos volvemos personas eficaces, ¿verdad? Por eso dice que es viva y es eficaz. Aquí vamos a ir voy a traer ahorita lo del testimonio que vimos en el video. Perfecto. Hace un ratito, y como la muchacha describía cómo era su vida, ¿verdad? Que su vida era un infierno, que su papá llegaba siempre borracho, que le pegaba a su mamá, que tenían escasez de todo, de amor y de todo lo demás. Sí. Era un hogar completamente disfuncional, y luego vemos cómo va pasando el video, en un momento donde ella conoce de Dios, su familia también, y se ve que el papá llega a una iglesia, ¿verdad? Entonces recibe al Señor y todo cambia. Entonces dice que ya el Señor está reinando en ese hogar. Y yo puedo entender que, bueno, cuando nosotros le abrimos nuestro corazón al Señor, las cosas cambian. Pero Nela, cuando una persona, tal vez alguien en casa dice, sí, pero es que yo estoy pasando una situación como la muchacha. Tal vez es el esposo el que llega borracho, golpeando, los chiquitos se van a esconder, o tal vez es una mamá completamente ausente también, y son los hijos los que tienen aquel miedo de cuando llegue la mamá, que los va a golpear, que va a desatar su ira sobre ellos, y que ellos tienen aquel miedo y no viven un hogar lleno de amor. ¿Qué pueden hacer esas personas que en este momento dicen, bueno, tal vez se ven hasta más débiles, ¿verdad? Porque tal vez aquella figura es la figura dominante, tal vez aquella es el papá, es la mamá, es la persona que debería darle la seguridad, que debería ayudarlos a salir adelante, y son los que se están encargando más bien de traer más destrucción a ese hogar. Y como lo ven como una figura de autoridad, ¿cómo ellos van a levantarse con autoridad para destruir un gigante como esos? Ok, más cuando son jóvenes o niños, ¿verdad? Se sienten tan imposibilitados, tan impotentes ante la figura de autoridad de un padre, pero en realidad no está modelando un patrón correcto de padre o de madre. Mira, Xochitl, con solo una persona que acepte a Jesús en su corazón, la luz ya va a llegar a ese hogar. Amén. ¿Cómo entra Jesús a una casa? Cuando entra un corazón. Y ese corazón vive en ese hogar.
Con solo una persona, yo le puedo dar fe a usted eso por mi testimonio. Con solo una mujer que acepte a Jesús en su corazón y decida caminar con Él, con solo un hijo, por más débil que se sienta, si tiene a Jesús en su corazón, tiene toda la potencia para poder ejecutar una guerra y poder ver una victoria en su hogar. Conozco muchos hijos, conozco muchos jóvenes que llegaron caminando a Jesús solitos y que lograron conquistar el corazón de sus padres a través de la obediencia a Jesús. Entonces es posible solamente con aceptar a Jesús en nuestro corazón. Entonces, esta obediencia de la que usted me habla, si alguien en casa está escuchando este programa y se identifica y dice, ok, ¿cuál sería mi obediencia? La primera, tiene que conocer de la palabra. Exactamente. Bueno, no, la primera es aceptar a Jesús en su corazón. Segunda, tiene que conocer de la palabra para que ella pueda hacer luz en medio de esa oscuridad. Y obedecer esa palabra. Caminar de acuerdo a la palabra. Okay. Exactamente. Nela, usted me contaba que usted tiene un testimonio en el que por eso, y también por eso yo dije, Nela viene y habla con autoridad en este programa con este tema. Y yo sé que muchísimas veces esos testimonios cambian vidas, porque es muy diferente que lo vean en la tele, en un programa, en un video, en lo que sea, dice, ay, si a alguien, pero es muy diferente cuando usted ve a ese alguien que es real, que sí existe y que realmente Dios hizo cosas maravillosas en una vida. Usted nos compartiría. Claro que sí. Mira, Xochitl, yo iba a una iglesia, muy jovencita, iba a la iglesia, pero no conocía a Jesús, ¿verdad? Entonces yo me caso, elijo a mi esposo, al que amo con todo mi corazón en este momento, y mi vida es una vida de carencia, de dolor, de muchos daños desde niña, desde el vientre. No conozco a Jesús. Entonces, en mi hogar no está la luz de Cristo. Nadie ha aceptado a Jesús, ni mi esposo ni yo, ¿verdad? Aún teniendo a mis 2 hijas pequeñas porque el varoncito no había nacido. Pues llega un momento de aflicción por una enfermedad que empezó a atacar mi cadera y voy 4 días al hospital. Y esos 4 días fueron como un puente que me pasaron de la oscuridad a la luz, donde el Señor me pasó toda una película de mi vida, de todo el sufrimiento, el dolor y las carencias. Y ahí fue donde yo de verdad reconocí a Jesús como mi único Señor y Salvador. Si yo te empezara a contar toda la historia, yo creo que no terminamos. Hacemos una vigilia y no terminamos. Pero puedo resumirte, Xochitl, que desde el momento que yo acepté a Jesús con todo mi corazón, el Señor empezó a hacer una limpieza en mi casa. Empezó a tocar el corazón de mi esposo. Mis hijos hoy son amantes de la presencia de Dios, les sirven. Y con eso no te quiero decir que haya ausencia de problemas, Xochitl, porque siempre van a haber problemas. Más cuando tenemos hijos tal vez preadolescentes, que están en esos momentos tan difíciles. Pero tener a Cristo no es la ausencia de problemas, sino vencer por encima de los problemas, porque sabemos que hay alguien que ya venció por nosotros. Amén. Entonces, puedo decirte con toda autoridad que sí se puede ganar una batalla espiritualmente, sin necesidad de utilizar la fuerza humana. Con amor. Con amor. Con amor. Y como usted decía, él ganó esa batalla. Y usted, el Señor lo utilizó para llevar la luz a su hogar e ir transformando los corazones. Ahora, vienen otras batallas, se van a ir avecinando batallas, pero porque dijo, irán de victoria en victoria, y por eso es que hay que pelear la batalla. Hay personas que dicen, uy, no, es que qué cansado. Dicen que cuando ya uno recibe al Señor en su corazón, la cosa se pone cuesta arriba. Pero no se pone cuesta arriba, porque el Señor viene a quitar lo que nosotros tal vez estábamos acostumbrados a vivir y que no estaba correcto. Exactamente. Yo creo que es un concepto equivocado, no se pone cuesta arriba. Cuando nosotros conocemos a Jesús, empezamos a vivir algo, un paraíso, como el video. Es un paraíso. Nada más que hay, como decías, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Si la palabra dice que nuevas son las misericordias del Señor cada mañana, ¿por qué crees que es? Porque todos los días necesitamos su misericordia. Todos los días nos vamos a enfrentar a circunstancias difíciles. Van a haber tal vez algún tipo de conflicto entre las personas que vivimos bajo un mismo techo. Pero va a ser muy diferente solucionar algo con Jesús a solucionarlo sin Él. Esa es la gran diferencia. Y solucionarlo en paz, en perdón, en reconciliación, en arrepentimiento. Sí, qué bonito. Alguien me preguntaba, cuando usted recibió a Jesús en su corazón, sus situaciones que vivía de estrés cambiaron.
algunas. Ajá. ¿Y dejó de tener problemas? No, siguen los problemas, pero ya uno tiene identidad. Entonces ya uno sabe cómo enfrentar las cosas, sabe a quién tiene que acudir y realmente ve uno la mano del Señor. Es que tal vez antes, cuando uno no ponía al Señor en medio, cuando uno no oraba y esto, se presentaban las situaciones y uno creía que estaba solo y se sentía solo, pero ahora las cosas son diferentes. Entonces, y como uno se sentía solo, no veía la mano del Señor actuando, porque el Señor nunca nos deja abandonados, pero uno no lo ve. Cuando ya uno es consciente de quién es Él y lo que Él quiere para la vida de uno, es cuando uno puede ver la mano del Señor actuando por uno, sacando bandera, en un montón de circunstancias que uno dice, bueno, si yo no hubiera conocido al Señor antes, quién sabe qué hubiera pasado con mi vida, seguramente me hubiera muerto si estuviera enfrentando esta situación y no hubiera conocido de Dios antes, yo no sé qué hubiera hecho con mi vida. Dijiste una palabra, Xochitl, una palabra hermosa, identidad. Es una palabra clave en este programa y en este tema. Tenemos que tener identidad. ¿Identidad de qué? Identidad de reino, identidad de hijas de Dios. Cuando yo tengo esa identidad de reino o de hija de Dios, soy una mujer empoderada. Nunca voy a andar agachada. Siempre voy a andar con mi cabeza en alto. Voy a tener siempre la certeza de que tengo un Padre que es el dueño de todo el universo y que está a favor mío. ¿Se imagina qué increíble y qué hermoso es eso? Sí. Saber que todos los recursos celestiales, que es la mayor potencia que existe sobre el universo, están a mi favor. Entonces ahí es donde nosotros decimos, Señor, me siento segura. Me siento segura, tengo la máxima autoridad a mi favor. Es mi papá y Él va a dar la cara por mí. Qué lindo. ¿Verdad? Entonces yo digo, Señor, no hay mejor elección que recibir a Jesús en nuestros corazones para poder saber en realidad lo que es vencer una batalla asertivamente. Ahora sí, cuando estamos librando una batalla sentimos dolor. Por supuesto. Mucho dolor en muchas ocasiones. Y a veces sentimos que no podemos ni respirar, ya no podemos continuar. Exactamente. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento cuando ya sentimos que ya nuestras fuerzas no son suficientes? Ok, tenemos un ejemplo claro, Jesús. Cuando Jesús fue al Getsemaní, estaba a un pelito de librar la más grande batalla que él iba a tener, ¿verdad? Donde él cargó el pecado contra toda la humanidad. Dice que él sudaba como gotas de sangre. Imagínense la presión emocional que Jesús pudo tener en ese momento. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en ese momento de dolor? Jesús era el príncipe de paz, el Hijo de Dios. Estaba viviendo un momento de mucha presión y de mucho dolor. Y si vemos la palabra de Dios, Él con su mismo ejemplo nos dice, ¿qué fue lo que yo hice? Fui a orar, fui a buscar al Padre, fui a ser fortalecido por mi Padre Celestial para poder ir a la cruz. Entonces yo creo que Jesús es el ejemplo más claro que nosotros tenemos de qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos viviendo en angustia, es ir a buscar el rostro de nuestro Padre para ser fortalecidos. ¿Qué pasa si en ese momento no sé ni qué decirle a Dios porque el dolor es tan grande que no sé ni qué decirle? No hace falta hablar, a veces las palabras sobran. Hay una canción que dice que sobran las palabras y en realidad muchas veces las palabras sobran. Xochitl, a veces nosotros creemos que por nuestra mucha palabrería seremos escuchados y no es así. Lo que Dios mira de nosotros es el corazón y a veces las lágrimas hablan más que mil palabras. Y la palabra de Dios dice que lo que nosotros cosechamos con lágrimas, con regocijo, lo que nosotros sembramos con lágrimas, con regocijo lo vamos a cosechar. Entonces a veces en una oración lo que hay son lágrimas o un silencio de abnegación y de rendición absoluta ante el Padre, y de ahí va a salir un fruto de victoria. Y es que qué difícil, Nela, porque a veces en nuestra humanidad, cuando alguien hace algo que nos dolió, podemos actuar de diferente, o reaccionar, porque esto es reaccionar de diferentes maneras. Una, lloramos, otra callamos, pero generalmente reaccionamos de una manera en la que vamos con reclamos, vamos con golpes, sale toda nuestra frustración así a flor de piel hasta que, ¿verdad? Hasta que brota. Y después que pasa la situación, ¿verdad? Porque hay enfrentamientos generalmente. Hay un arrepentimiento tan fuerte porque a veces se dicen cosas que no se debieron decir y a veces hacemos cosas que no debimos hacer. Exactamente. Pero yo creo que Jesús conoce nuestra humanidad, Xochitl, y usted lo dijo, hay momentos donde perdemos el norte,
donde nos dejamos cegar por el enojo tan fuerte ante una circunstancia. Enojo, dolor también. Dolor de mucho peso, hay cosas de mucho peso que nos sacan, ¿verdad? Y es válido equivocarse. Tenemos un Padre que Él sabe nuestra condición humana, pero lo dijiste, después de ahí tiene que haber un arrepentimiento y tratar de restituir lo que hice mal, ¿verdad? Es cuando tenemos que reunirnos con nuestros hijos, con nuestro esposo y decir, mira, te ofendí, perdón. Yo creo que es válido equivocarse, Xochitl, pero tenemos que saber que después de esa equivocación hay algo que nosotros tenemos que ejecutar y es pedir perdón y tratar de que nuestra vida se enmiende y pueda dar un rumbo diferente. Sí, así es. Es importante que hagamos un alto en el camino, que reflexionemos, que miremos también qué estoy haciendo yo. Exactamente. Porque muchísimas veces es mucho más fácil ver la basurita que tiene el otro en el ojo y no vemos la estaca que tenemos en nuestro ojo. A veces, y yo no digo que esto sea siempre, pero a veces nosotras como mamás generamos situaciones que al final llevamos al límite a nuestros hijos y reaccionan ellos de una manera que nos duele y que tal vez ellos no quisieron. Exactamente. O no supimos manejar una situación con nuestra pareja y terminamos viviendo algo que definitivamente eso no era lo que queríamos vivir. Pero es importante que también nos detengamos nosotros, nos revisemos qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Y cuando dejamos que Jesús entre en nuestro corazón, Él empieza a transformarnos a nosotros y de ahí hacia afuera se va a ir transformando todo lo demás. Dice su palabra que Dios exalta al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y yo creo que nosotros tenemos que caminar en la humildad para reconocer que tenemos muchas deficiencias, Xochitl, que tenemos que cambiar muchas cosas y que no terminamos de cambiarlas. Y que no solamente se equivocan los demás, sino que yo también me equivoco. Entonces, cuando hay humildad, hay exaltación. ¿Verdad? Yo creo que si caminamos como Jesús, tenemos que saber que también tenemos que reconocer que fallamos y cometemos errores muchas veces. Y hay una segunda oportunidad y miles de oportunidades con Él. Todos los días. Todos los días. El Señor es misericordioso y todos los días nos da una nueva oportunidad de volver a hacer las cosas nuevas. Bueno, Él las hace nuevas. Exactamente. Pero nos da la oportunidad de volver a vivir o de vivir algo completamente distinto a lo que ya estaba destruido. Exactamente. Bueno, ya casi regresamos, vamos a ir a un corte y cuando regresemos vamos a seguir avanzando sobre este tema tan bonito, cómo librar las batallas. Tal vez usted se sienta cansada o se siente cansado en este momento y de una situación que posiblemente viene arrastrando o viviendo desde hace mucho tiempo, pero sabe que hoy el Señor se va a llevar toda esa carga, todo ese dolor, todo ese resentimiento, toda esa falta de perdón que le ha ido generando ese cansancio, esa amargura y que muchísimas veces no lo ha dejado respirar. Ya casi regresamos. Contigo quiero estar de noche y de día. Me guías a la verdad y restauras mi vida. Eres tú mi sanador, el anhelo de mi corazón. Nuestros mares. Muchas veces vemos solo la superficie, sin imaginar toda la vida que hay bajo el agua. Y no se trata de lo que hemos hecho, se trata de lo que podemos hacer para que niños y niñas como yo y futuras generaciones podamos seguir disfrutándolo. Necesitamos un mar de firmas para apoyar las políticas de pesca responsable en Costa Rica. Únete a los esfuerzos de FECOP, necesitamos pescar tu firma. Encuéntranos en Facebook Pesca Responsable. Con el apoyo del MINAED. Contigo quiero estar de noche y de día. Me guías a la verdad y restauras mi vida. Eres tú mi sanador, el anhelo de mi corazón. Gracias por continuar con nosotros. Estoy segura que después de este programa su corazón va a ser sanado, su vida va a ser transformada y aquellos gigantes que se habían levantado contra usted, el Señor le va a dar la estrategia para traerse abajo todo esto que el enemigo había planeado en contra suyo, todas esas personas que había usado
para que tal vez usted sintiera esa frustración y ese dolor, todo eso se va a ir. Porque cuando el Señor llega a nuestras vidas, todo es cambiado y todo es hecho nuevo. Así es, ¿verdad, Nela? Así es. Nela, ¿cómo? Ahorita estábamos leyendo el Salmo 141.1, ¿verdad? No sé si usted quiere referirse. Claro. Ese salmo dice: bendito sea Jehová, roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Ok, dice Jehová mi roca. ¿Por qué mi roca? Porque la palabra lo describe como la roca inconmovible. Cuando nosotros vemos una roca grande, o sea, vemos firmeza, vemos fuerza. Él es nuestra roca y así tenemos que verlo como un ser tan poderoso, tan sobrenatural, en el cual podemos confiar en medio de la guerra. Y dice: quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Entonces yo pienso que muchas personas tal vez están preguntando: pero ¿cómo se adiestran mis manos? ¿Cómo las puedo usar? ¿Verdad? Porque dice que adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Xochitl, nuestras manos tienen que estar levantadas siempre, rendidas ante el Señor. Cuando yo levanto mis manos, esta posición de levantar las manos es una posición de adoración, una posición de alabanza, una posición de me rindo, Señor. O sea, yo no puedo hacer nada. Tú sí eres la roca inconmovible, que ya lo hiciste en la cruz del Calvario, ya venciste por mí. Entonces, el levantar mis manos delante de Él es una señal de fuerza, de fortaleza. Ahora, esto yo lo acompaño con esta cita que dice: pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Muchos decimos: pero hoy ¿cómo vamos a alabar al Señor si estamos cansados, si estamos con mucho dolor, no tenemos fuerzas? Pues su palabra dice que Él me ciñe de fuerzas para la pelea, ¿verdad? Entonces hay una parte que es voluntad, una parte donde yo levanto mis manos, donde me siento cansada así, donde me siento dolida así, y muchas veces siento que ya no tengo, pero ni la mínima fuerza. Pero por eso es que dice que la palabra es viva y eficaz. Cuando yo leo esto y yo digo: pues me ceñiste de fuerzas, entonces digo: Señor, me ceñiste de fuerzas para la pelea. Y yo creo en esa palabra, la fuerza divina se apodera de mi vida, Xochitl. Y ahí es donde nosotros podemos sentirnos de verdad que estamos tomando una posición de autoridad en medio de toda una adversidad y de toda una tempestad. Porque esos son los problemas en la vida, son tempestades. Que a veces sentimos que nos tumban, ¿verdad? ¿Y qué nos queda, Xochitl? Porque yo creo que hemos intentado muchas maneras. Es mentira, nosotros hemos intentado hacer las cosas en nuestras fuerzas, ¿verdad? Manipulando muchas veces, con el látigo de la indiferencia, como dicen las mujeres, ¿verdad? Muchas cosas hemos utilizado y no nos han servido de nada, solo han hecho la bola de nieve más grande. Llega un momento donde ya yo digo: Señor, levanto mis manos y tú las adiestras para la batalla. Las manos levantadas simbolizan a un hombre o a una mujer rendidos delante de la presencia de Dios, que saben muy bien que hay un padre que dio a un hijo para que fuera a la cruz y venciera por él. Ay, qué lindo. Hay una historia de Moisés, donde dice que Josué está peleando, ¿verdad?, contra el enemigo, y dice que Aarón y Hur tomaron las manos de Moisés y las levantaron, uno a cada lado, mientras que cuando Moisés tenía las manos levantadas, dice que vencía a Josué, pero cuando él las bajaba, vencía al enemigo. Esa cita a mí me abre un panorama tan extraordinario de lo que es estar con las manos levantadas, ¿verdad? Las manos levantadas vencen totalmente la guerra, vencen al enemigo. Y cuando nosotros levantamos nuestras manos de corazón a Dios, lo que le estamos diciendo al enemigo es: ya te derrotó, hace más de 2000 años te derrotó. Mi lucha no es contra ti, mi lucha sí es contra ti, pero ya Él la venció. No soy yo la que te vence, es Él que venció por mí. Escuchaba el otro día que lo más lindo de todo esto es que vamos a la batalla, pero es una batalla que ya fue ganada. Exactamente. Ahora sí, pero tenemos que pasar por esto, porque el Señor nos está formando para cosas cada vez más grandes. Esto es un proceso. Es un proceso, Xochitl, de no acabar. Dios nos va mostrando. Algo de las cosas que yo siempre le pedí al Señor fue que me revelara el sacrificio de la cruz, porque ahí está todo. Xochitl, ahí está todo. Yo le decía: Señor, revélame ese sacrificio, revélame lo que ocurrió en el Gólgota, revélame qué fue lo que sucedió cuando tu sangre fue derramada.
Y el Espíritu Santo poco a poco me fue mostrando el poder tan extraordinario de ese evento glorioso, donde Jesús voluntariamente fue a morir por cada uno de nosotros. Ahí recibimos sanidad, ahí recibimos libertad, ahí recibimos salvación, recibimos plenitud, en medio de un mundo de aflicción y de batalla, ¿verdad? Porque mucha gente se equivoca y dice, bueno, yo creo que yo recibí a Cristo, pero yo pensé que todo iba a cambiar, yo pensé que todo iba a ser color de rosa. O sea, a veces somos tan, no sé, tan complicados. Si Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo, ¿qué me importa a mí lo que se pueda venir? ¿Qué me importa lo que pueda estar viviendo el mundo? Si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Dice su palabra. Él pelea mi batalla. Él pelea mi batalla. Es mi roca, mi refugio y mi fortaleza. Y ahí donde yo me vea, en aquel momento tal vez cansada, derrotada, sin ánimo, el Señor siempre trae un ánimo nuevo a mi vida. Exactamente. A mí me llama muchísimo la atención cuando escucho personas que dicen, yo recibí al Señor, pero ore por mí porque está pasando esto y lo otro. Ay, bueno, y van a la iglesia y oran, pero siguen en aquella lamentación. No pueden ver aquella victoria o lo que Dios está transformando en ellos. Y es como un espíritu de conmiseración. Todo el tiempo están quejándose. Ahora, yo no estoy criticando. Sí, no entiendo. Yo sé que uno pasa por situaciones en las que uno tiene dolor. Sé que a veces se enfrenta a gigantes que tiene miedo y ocupa de los demás hermanos para que lo apoyen en oración, para que sean fortalecidos. Lo que pasa es que yo creo que algunos ven eso, pero otros creen que los demás tienen la obligación de orar para que se ganen mis batallas, pero es a mí al que Dios me quiere transformar por medio de esta situación. ¿Qué le diría usted a esas personas que están en casa y que tal vez tienen una queja constante en todo momento? Ok, Xochitl, sencillo. Ahora, Nela, otra cosita. Ahora, no estoy diciendo que no tengan razón. Claro, o sea, no estoy diciendo que no tengan la razón de quejarse porque sienten dolor, porque sé que hay gente que realmente está viviendo una situación fuerte. Sí. Pero creo que hay algo que podría cambiar. Exactamente. Jesús venció por mí en la cruz, ¿verdad? Pero hay una parte que me corresponde a mí. Hay una parte donde yo tengo que salir del hueco donde estaba metida antes de conocer a Jesús y empezar a subir los escalones de conocimiento del Señor. Hay una parte que me corresponde a mí, que es no permitir que mi realidad, porque vivimos realidades en nuestras casas, vivimos una realidad de un hijo rebelde, vivimos una realidad de un hombre inconverso, de un hombre alcohólico, vivimos muchos tipos de realidad en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, no es sumergirme en mi realidad y decir, es que yo busco al Señor, pero nada cambia, no. Es decir, ok, esta es mi realidad, pero yo no camino viendo mi realidad, yo camino viendo al invisible. Yo camino viendo las promesas que el Señor me ha dado en su palabra. Y si en su palabra dice que mis hijos serán enseñados por Jehová, eso es lo que voy a ver en mis hijos. Si en la palabra de Dios dice que yo soy más que vencedora, porque Él venció primero, pues esto es para mí y en pro de eso voy a caminar. Si en la palabra de Dios dice que por su llaga nosotros fuimos sanados, ok, por su llaga yo fui sanada, esta enfermedad es mi realidad, pero esto no es lo que dice la palabra. Y Jesús murió por eso, entonces esta realidad es mentira. Yo un día esto le dije a mi hija, ella salió con la presión alta, y yo le dije, un momento, Gendry, eso es una mentira, no se ajusta a lo que pasó en el madero. En el madero se gestó la sanidad para su vida, no la enfermedad. Y clamamos y oramos, y su presión totalmente se estabilizó. Xochitl, tenemos dos caminos. Uno, creer en nuestra realidad y en las mentiras del enemigo, o creer en el sacrificio de Jesús en la cruz y en su palabra, que es viva y eficaz, que es mi manual de vida para poder vencer el diario vivir mientras que esté aquí en la tierra. Cuando alguien se me acerca con una situación así, yo le digo siempre lo que pasó con Pedro, ¿verdad? En medio de la tormenta. Entonces le digo, tiene que ver cuál es el propósito. No se desenfoque, tiene que mantener su mirada en Jesús. Usted no puede desenfocarse porque la tormenta vamos a estar viviendo diferentes tormentas constantemente.
pero el Señor nos va a traer paz. El Señor es el que nos va a dar la estrategia para salir de ahí. Él es el que nos va a acompañar, el que nos va a sostener de la mano derecha y nos va a sacar de esa situación. Pero mientras tanto, sí, la tormenta es un proceso. Exactamente. Vamos a ser transformados en aquello para lo que nacimos, porque el Señor, Él nos prometió que nacimos porque Él va a crear en cada uno de nosotros algo maravilloso. Pero nosotros tenemos que colaborar, por lo menos no decretando que mi vida es... Me quitaste las palabras. Una cosa negativa u otra cosa negativa, ¿verdad? Que vienen con un espíritu ¿cómo se llama este espíritu? Cuando todo de conmiseración. De conmiseración. Todo es pobrecito yo. Yo soy el víctima. Yo soy la víctima. El agredido. ¿Verdad? Y puede que sí. Sí, pero Xochitl, mis palabras tienen poder. La palabra de Dios dice, creí por lo cual hablé. O sea, si yo digo creer en la palabra, tiene que haber algo que se ajuste a lo que yo estoy diciendo. O sea, yo creo, pero hablo lo contrario. Su palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, y su palabra dice, creí por lo cual hablé. ¿Verdad? O sea, creo y hablo. Si yo creo en la salvación de mi esposo, si yo creo en la sanidad de mis hijos, si yo creo en la liberación de una atadura de mi propia vida, yo tengo que confesar en pro a lo que yo creí, porque si no habría un desequilibrio. O sea, es decir, creo en la salvación o creo en la sanidad, pero ¿cómo está? Ay, viera qué mal, cada vez estoy peor, me duele tanto, yo no sé cuánto voy a tener que estar yo en este peregrinaje con esta enfermedad. Entonces yo creo que tenemos que ajustar nuestras palabras. Su palabra dice que comeremos de los dichos de nuestra boca, ¿verdad? Cuando yo con mi boca confieso sanidad y lo creí en mi corazón, yo voy a vivir la sanidad. Romanos 10:9 habla que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeres en tu corazón, serás salvo. Pero yo creo que eso no solamente para hacer la confesión de fe. Yo creo que yo cuando creo, tengo que confesar. Creo y confieso, creo y declaro con mi boca. Y después voy a ver una realidad totalmente diferente a la que puedo estar viendo hasta este momento. ¿Qué le diría usted a esa esposa que todas las noches llega y ve a su esposo alcoholizado? ¿Qué le diría? Ajá. ¿Cómo debe confesar ella para empezar a ver un cambio? Exactamente. Confesar la palabra de Dios. Confesar, yo y mi casa serviremos a Jehová. Confesar que el Espíritu Santo convencerá a mi esposo de pecado, de justicia y de juicio. Confesar que Él es un sacerdote, que Él es un hombre transformado, que Él es un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Que no vas a llorar? Por supuesto que sí. O sea, es mentira que vamos a ver a nuestro esposo alcoholizado llegar y que yo me voy a poner a aplaudir. No, quizás voy a llorar, me va a doler, pero voy a ir al secreto. Voy a doblar mis rodillas, voy a levantar mis manos que son adiestradas para la batalla y voy a empezar a declarar la palabra de Dios que ya yo creí en mi corazón. Y le aseguro a esa mujer, Xochitl, que verá una respuesta. ¿Qué le diría usted a esa madre que sus hijos empiezan a crecer, empiezan a tomar sus propias decisiones y tal vez esas decisiones que están tomando no se acercan para nada con lo que ella soñaba para ellos? Ok, la palabra de Dios dice que nuestros hijos son saetas en manos de guerreros o de valientes. Nosotros somos esas guerreras, esas valientes. Ahora, nuestros hijos toman sus propias decisiones, como dijiste, tal vez decisiones totalmente erróneas. Tendrán que vivir una consecuencia, Xochitl, pero la misericordia de Dios los alcanzará por la oración y el corazón de una madre que ha creído. ¿Cómo llegamos nosotros a los pies de Jesús? Yo no sé usted, pero yo llegué por dolor. Yo llegué por una experiencia de dolor, donde yo dije, no, tengo que buscar a Cristo, mi vida se está perdiendo, se está destruyendo. ¿Tendrán que pasar nuestros hijos por eso? Tal vez sí, tal vez no, ojalá que no. Pero sea lo que sea que ellos vivan, cuando hay una madre o hay un padre clamando por sus hijos y creyéndole a Dios, en algún momento Dios lo va a hacer. Amén, así es. Y a esa hija o hijo que tal vez están escuchando el programa, escuchan del Señor, quiere que el Señor cambie sus vidas porque están viviendo tanto dolor en su casa, tal vez están viendo a sus padres pasando por una separación
o por otro montón de situaciones, ¿verdad? Solo Dios sabe qué podrían estar pasando. ¿Qué le diría usted a ellos para que se levanten y a librar estas batallas? Yo le puedo decir a los jóvenes, conozco muchos, le puedo decir a esos jóvenes que nos están viendo en este momento, Xochitl, vivan la palabra de Dios. Dice la palabra, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. ¿Qué es lo que necesitan tus padres? Pues testimonio. Necesitan a un hijo que refleje a Jesús. Necesitan a un hijo obediente. Necesitan a un hijo que ame. A un hijo que se sujete, ¿verdad? La obediencia es parte del testimonio de un joven que puede impactar la vida de un hijo. Amén. El ver a un joven hoy en día caminando con Cristo es raro, Xochitl. Sí, no es es normal. Los jóvenes que caminan en Cristo son los marcianos de hoy en día, los anormales, los locos, ¿verdad? Pero no importa que les llamen locos, no importa que les llamen personas que están fuera están out, usted está out, le dicen a los jóvenes, no importa. El testimonio de un joven hoy en día no solamente puede ganar a sus padres, Xochitl, puede ganar jefes, puede ganar profesores en un colegio o en una escuela, puede ganarse al mundo entero. Un testimonio, una luz en medio de la oscuridad puede hacer que la luz se expanda y haya mucha salvación y libertad en muchas personas. Bueno, eso es lo que esperamos y creemos firmemente que esa libertad y esa salvación va a llegar a su hogar. Está llegando en este momento. Usted solo disponga su corazón, porque el Señor va a hacer cosas muy grandes. Ya casi regresamos. Contigo quiero estar de noche y de día. Me guías a la verdad y restauras mi vida. Eres tú mi sanador, el anhelo de mi corazón. Nuestros mares. Muchas veces vemos solo la superficie, sin imaginar toda la vida que hay bajo el agua. Y no se trata de lo que hemos hecho, se trata de lo que podemos hacer para que niños y niñas como yo y futuras generaciones podamos seguir disfrutándolo. Necesitamos un mar de firmas para apoyar las políticas de pesca responsable en Costa Rica. Únete a los esfuerzos de FECOP, necesitamos pescar tu firma. Encuéntranos en Facebook Pesca Responsable. Con el apoyo del MINAED. Santo Espíritu de Dios, ven y llena hoy mi vida. Ven y llena hoy mi vida. Espíritu consolador. Gracias por continuar con nosotros. En este bloque, generalmente nosotros oramos por usted y oramos para que el Espíritu Santo venga a tocar nuestros corazones, sus corazones, y sea transformada las vidas. Lo único que pide el Señor es de que nosotros le abramos el corazón, que dejemos que Él actúe en nuestras vidas. Como dijo Nela, suba las manos, ríndase, porque cuando usted dice, bueno, yo no soy nada, en la nada ese es el mejor ingrediente, el ingrediente principal que utiliza el Señor para transformar y hacer las cosas impresionantes, que uno ni se imagina de lo que Dios puede hacer. Así es. Vamos a leer Salmo 18, 17, dice, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Xochitl, los problemas a veces son más fuertes que nosotros, ¿verdad? Pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Amén. Entonces, por eso la clave de la victoria en nosotros es la obediencia, Xochitl. Obedecer a Dios, adorarle a Él, es ser de olor fragante para Él y de agrado para Él. Cuando yo le agrado al Padre, aún dentro de mis imperfecciones, la tengo toda, como dicen los pachucos. Él es toda para mí y yo soy toda para Él, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que yo ejecute en fe al Señor, ¿qué le puede agradar más a Dios que creer en sus promesas? ¿Qué puede agradarle más a Dios de que yo tenga fe en mi corazón y confíe en que Él ya hizo y que Él va a operar a favor mío? Ese es el agrado primero que Él puede tener. Entonces, en ese momento, cuando Él se agrada de su hijo o de su hija que le han creído, dice que Él me librará
de mi poderoso enemigo. Amén. Y eso yo estoy completamente convencida que las personas que están viendo este programa no están por casualidad. Exactamente. El Señor los trajo, abrió sus oídos para que escucharan este programa. Y ahorita vamos a orar por ustedes. Disponga su corazón. Así es. Bueno, Señor, venimos en tu nombre, porque dice tu palabra que en tu nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Padre, y en este momento yo voy a hacer una oración y todo aquel que me escuche la va a repetir conmigo. Señor Jesús, en esta tarde yo te pido perdón por todas mis fallas. Abro mi corazón y te lo entrego a ti. Te confieso como mi único Señor y Salvador personal. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, que a partir de hoy me enseñes tu palabra y me ayudes a caminar en victoria y me ayudes a caminar como una persona llena de fuerza de lo alto. Señor, yo bendigo en este momento cada televidente, cada persona que nos ha estado escuchando. Y si has librado o si estás peleando o si estás viviendo una guerra fuerte en tu casa, puedo decirte que Jesucristo venció en la cruz del Calvario para darte a ti la victoria. Si estás peleando contra una enfermedad incurable, quiero decirte que por su llaga eres sano, eres sana. Si estás enfrentando problemas familiares, matrimoniales, quiero decirte que solamente necesitas recibir a Cristo en tu corazón y ser la luz en ese hogar y caminar confiando en las promesas que el Espíritu de Dios te enseñará a través de la palabra de Dios. En esta tarde, Señor, declaramos una victoria tangible en nuestra vida, Señor. Y a pesar de las dificultades y de todo lo que podamos ver frente a nuestros ojos, Señor, vamos a declarar siempre que tú venciste en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos tener una vida plena en esta tierra. En el nombre de Jesús, amén. 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 Si usted está poniendo atención, por favor repita conmigo. Ven Espíritu Santo, llena mi corazón. Ven Espíritu Santo, llena mi vida, transfórmame Espíritu Santo. Ven Jesús. Ven Jesús, revélate a mí, Señor. Yo quiero sentirte, Señor, poderosamente. Quiero caminar, Señor, de tu mano. Quiero, Señor, que tú me guíes, Padre. Iré donde tú quieras que yo vaya, pero que tu presencia, Señor, la pueda sentir en todo momento. Necesito sentirte poderosamente, Padre, para poder ser valiente, para poder enfrentar cada situación, Señor, que se está presentando en este momento. Sabes perfectamente, Señor, que con mis fuerzas yo no lo puedo hacer. He batallado durante días, durante años, Señor, pero mis fuerzas se acaban. Pero cuando tú llegas, Señor, todo se restablece, Señor. Soy una persona nueva, Señor, una persona con nuevas fuerzas. Y yo te pido, Espíritu Santo, que entres en mi corazón, que vengas, Señor, a sostenerme, Señor, a guiarme. Padre, si tú me guías, si tú me das la revelación, Señor, yo caminaré en obediencia, Señor. Yo solo quiero que tú entres, Señor, en mi vida, en mi corazón, para que yo pueda ser transformado, para que yo pueda ser liberado, Señor, de cada atadura que tal vez el dolor hizo en mi vida, Señor, de cada atadura que tal vez la falta de perdón, Señor, me estuvo sosteniendo durante mucho tiempo, Señor. Yo te pido que me vengas a liberar, Señor, para caminar con fuerza, Señor, para caminar con paso firme, Señor, porque tú eres mi roca, mi refugio, mi fortaleza, Señor. Yo en ti confío. Yo estoy clara, Señor, que si tú estás conmigo, todo gigante será derrotado, Señor. Tú traerás la estrategia, Padre, para poder avanzar, Señor. Yo te pido, Señor, que nuestra relación cada día sea más fuerte, porque si tú estás conmigo, Señor, yo soy el fuerte, Señor. Pero si yo estoy sola, Señor, si estoy sin ti, Señor, nada soy. Hoy reconozco, Señor, que te necesito en cada momento, que necesito, Señor, que seas tú el que aclare mi visión, que aclare mi mente, mis pensamientos, que derrames paz sobre mí, para que yo pueda enfrentar con paz y con amor cada circunstancia, Señor, de cada día. Bendito sea, Señor. Amén. Bueno, Nela, muchas gracias, pastora, por estar hoy aquí con nosotros. A usted, Xochitl. De verdad que
Este tiempo ha sido un tiempo hermoso. He aprendido mucho. Sé que las personas que están en casa también han recibido mucho. Gracias por venir a compartir la palabra con nosotros, su testimonio y por derramar ese amor que ha recibido de nuestro Padre. Muchas gracias. Gracias a usted, Xochitl. Fue un placer, de verdad. Bueno, nos vemos en un próximo programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre les digo, no fue a la pastora, no fue a mí, a las que nos abrieron las puertas de su corazón. Es al Señor. El Señor está entrando en su corazón, en su hogar, y va a hacer cosas impresionantes. Recordarás tu pasado como aguas que pasaron, y se va a acordar de este momento. Va a decir, gloria a Dios, que el Señor tuvo misericordia de mí, y por medio de esa palabra que fue lanzada ese día, mi vida fue transformada, porque yo recibí al Señor y camino en obediencia. Que el Señor le bendiga. Nos vemos la próxima semana. Tú eres mi Padre.